Te invitamos a escuchar Mundo Holístico Radio Web, transmitiendo al mundo en HD, desde la sede México. Mundo Holístico, un espacio para tu bienestar integral. Capítulo 8. Los tres relojes de la historia. La historia no mide el tiempo con un solo reloj. Avanza el compás de varios, cada uno marcando un ritmo distinto de la experiencia humana. Algunos cuentan dinero, otros cuentan generaciones, otros miden el ascenso y la caída del poder. Ray Dalio, Strauss y Howe y Nikolai Kondratiev escucharon relojes distintos y cada uno oyó una verdad esencial. Kondratiev escuchó el pulso económico más profundo. Oyó el rumor de las fábricas, el silbido de los ferrocarriles, la electricidad recorriendo las ciudades, el resplandor de los ordenadores iluminando el mundo. Comprendió que el crecimiento no avanza en línea recta, sino en ondas largas. Una innovación eleva la productividad, la riqueza se expande y el optimismo se generaliza. Con el tiempo, la tecnología madura, los rendimientos disminuyen. La deuda crece más rápido que el valor real y la ola alcanza su cresta. Lo que sigue no es un fracaso, sino una transición. La crisis limpia el terreno para que un nuevo motor de crecimiento pueda surgir. El reloj de Kondratiev mide la duración de las ideas. Strauss y Howe no escucharon a las máquinas, sino a las personas. Observaron que las sociedades solo recuerdan las grandes catástrofes durante una vida humana. Quienes sobreviven a una crisis construyen instituciones fuertes para evitar su regreso. Sus hijos heredan la estabilidad y comienzan a cuestionarla. Sus nietos olvidan por qué existen las reglas. Así gira el ciclo: orden, rebelión, fragmentación y, finalmente, ajuste. Cada 80 o 90 años, la sociedad se ve obligada a enfrentarse a sí misma, a derribar lo que ya no funciona y a reconstruir lo que debe perdurar. Su reloj mide la memoria colectiva. Ray Dalio escucha ambos relojes y añade un tercero, el del poder. Observa que dinero, deuda e imperio son inseparables. La prosperidad genera confianza. La confianza genera endeudamiento. El endeudamiento genera desigualdad. A medida que la riqueza se concentra, la cohesión social se debilita. Surgen conflictos internos al mismo tiempo que crecen rivales externos. Llegó un punto en el que el sistema ya no puede sostenerse con pequeños ajustes. La moneda se degrada, las deudas se reestructuran y el equilibrio global se desplaza. El reloj de Dalio mide la duración de los órdenes mundiales. Cada uno describe una capa distinta de la misma historia. Kondratiev explica por qué las economías se sobrecalientan y se enfrían. Strauss y Howe explican por qué las sociedades oscilan entre unidad y división. Dalio explica por qué los imperios ascienden, se estiran en exceso y declinan. No se contradicen, se completan. Cuando una onda tecnológica se acerca a su final, la tensión económica aumenta. Cuando la tensión aumenta, la confianza social se erosiona. Cuando la confianza se rompe, el conflicto político se intensifica. Cuando la deuda es alta, la desigualdad es profunda. Las instituciones son cuestionadas y los rivales se fortalecen. La historia entra en un pasaje estrecho. A quienes lo viven, esos momentos les parecen caóticos e inéditos. Sin embargo, son de los más reconocibles del pasado. La crisis en los tres relojes no es un accidente. Es el momento en el que se disuelven las ilusiones. La crisis de Kondratiev obliga a abandonar modelos económicos agotados. La crisis de Strauss-Howe obliga a redefinir valores sociales. La crisis de Dalio obliga a los imperios a enfrentar los límites de su poder. Lo que surge después nunca es idéntico a lo anterior, pero rara vez es aleatorio. El peligro no reside en los ciclos, sino en olvidarlos. Las sociedades que creen que la prosperidad es permanente se endeudan con el futuro. Las generaciones que creen que la paz es natural dejan de protegerla.
Las potencias que creen que su dominio es eterno pierden la disciplina que las hizo fuertes. Los relojes siguen marcando la hora, se los escuche o no. La historia entonces no es un círculo ni una línea recta. Es una espiral. Cada giro vuelve a tensiones conocidas. Crecimiento y decadencia, unidad y fractura, orden y ruptura. Pero en otro nivel, con nuevas condiciones y nuevos protagonistas. Cambian los nombres, cambian las tecnologías, cambian las banderas. Los ritmos, no. Quienes estudian los relojes de la historia no buscan predecir fechas exactas ni acontecimientos concretos, sino reconocer las estaciones. Saben que cuando las olas alcanzan su cresta, cuando la memoria se desvanece y cuando el poder se excede, el mundo se prepara para cambiar. No por azar, sino por patrón. Capítulo 9. El tiempo que rinde cuentas. La historia no es ni una línea recta ni un simple retorno al punto de partida. Se mueve con mayor profundidad como un péndulo que oscila, como una espiral que vuelve a pisar el mismo terreno, pero nunca desde la misma altura. A lo largo de los siglos, los pensadores han intentado descifrar este movimiento. Cada uno ha observado el tiempo desde un ángulo distinto, y cada uno ha captado una parte de la verdad. En conjunto, esas verdades forman un cuadro más amplio. Kondratiev fue el primero en escuchar el latido largo de la economía. Observó que las sociedades crecen a través de grandes innovaciones: el vapor, el acero, la electricidad, la producción en masa, la tecnología digital, y que cada innovación eleva una larga ola de prosperidad que finalmente se agota. Cuando la tecnología deja de generar ganancias reales de productividad, el crédito ocupa su lugar. La deuda se expande, las tensiones aumentan y la ola se quiebra. La crisis no llega como castigo. Llega como transición. Limpia el terreno para que pueda surgir un nuevo motor de crecimiento. Para Kondratiev, el tiempo económico se mueve en ondas. Strauss y Howe escucharon un reloj distinto. No estudiaron máquinas, sino generaciones. Comprendieron que la memoria humana es limitada. Quienes sobreviven a una gran catástrofe construyen instituciones para impedir que se repita. Sus hijos heredan la estabilidad y comienzan a cuestionarla. Sus nietos olvidan por completo por qué existían esas reglas. Y así, cada 80 o 90 años, la sociedad entra en una crisis que obliga a la reconstrucción. No es la tecnología la que falla, sino la memoria. Para Strauss y Howe, el tiempo social se mueve a través del relevo generacional. Ray Dalio escuchó ambos relojes y añadió un tercero: el poder. Observó que la prosperidad engendra confianza, la confianza engendra endeudamiento y el endeudamiento engendra desigualdad. A medida que la riqueza se concentra, la cohesión social se debilita. El conflicto interno crece justo cuando los desafíos externos aumentan. Cuando la deuda es elevada, la moneda se debilita, la legitimidad se erosiona y el orden mundial entra en transición. Los imperios no caen de la noche a la mañana. Se estiran en exceso, se sobreendeudan, se fragmentan y finalmente son reemplazados. Para Dalio, el tiempo geopolítico se mueve en ciclos de ascenso y sustitución. Sin embargo, bajo estos relojes existe uno más profundo. Uno que no mide ni productividad, ni generaciones, ni imperios, sino responsabilidad. Manuel Martínez propone que la historia no se mueve únicamente por fuerzas materiales o psicológicas, sino por ciclos de carácter pactal. Inspirándose en Génesis 47 2.11 y en el simbolismo bíblico de los números 4 y 7, sostiene que el tiempo histórico está estructurado en ciclos crecientes de 28, 56, 84, 112 y 140 años. Cada ciclo no borra el anterior, lo profundiza. El ciclo de 28 años corrige. El ciclo de 56 años madura. El ciclo de 84 años pone a prueba. El ciclo de 112 años juzga. El ciclo de 140 años culmina o reinicia.
En el centro se encuentra el ciclo de 84 años, aproximadamente la duración de una vida humana. Es el tiempo suficiente para que una sociedad pase de la memoria viva al olvido completo. Cuando quienes soportaron la última gran crisis han desaparecido, la historia presenta de nuevo la misma prueba, no porque esté condenada a repetirse, sino porque debe ser respondida. Aquí es donde los modelos convergen. Cuando una ola de Kondratiev se agota, aumenta la tensión económica. Cuando la memoria generacional se desvanece, como describen Strauss y Howe, la cohesión social se fractura. Cuando la deuda y la desigualdad alcanzan extremos, como explica Dalio, el poder se desestabiliza. Y cuando todo esto ocurre dentro de un ciclo pactal, como propone Martínez, la crisis deja de ser solo económica o política. Se vuelve moral. La distinción esencial es esta. Kondratiev explica cómo se agota el crecimiento. Strauss-Howe explica cómo se agota la memoria. Dalio explica cómo se agota el poder. Martínez explica por qué la historia exige una respuesta. En la visión de Martínez, la historia no es neutral. Observa, pesa y evalúa. Cada generación hereda un orden y decide si lo honra, lo reforma o lo traiciona. Las crisis, por tanto, nunca son accidentales. Son momentos de revelación. Revelan qué instituciones eran reales y cuáles eran huecas, qué valores se vivían y cuáles solo se proclamaban, si el pacto que sostenía una sociedad aún se mantiene o ha sido roto. La historia, entonces, no es un círculo cerrado ni una oscilación mecánica. Es una espiral con memoria moral. Los nombres cambian, las banderas cambian, las tecnologías cambian, pero las preguntas permanecen. ¿Qué hicimos con lo que recibimos? ¿Aprendimos o repetimos? ¿Guardamos la fe o la quebramos? Los relojes continúan marcando el tiempo, escuchemos o no. Y cuando la economía se estrecha, la memoria se desvanece, el poder se fractura y el pacto es puesto a prueba, el tiempo deja de susurrar y comienza a hablar. No como castigo, sino como juicio. Los ciclos de la historia según Ray Dalio. Ray Dalio sostiene que la historia sigue ciclos recurrentes de causa y efecto, impulsados principalmente por la deuda, el dinero, la productividad, el orden interno y la competencia entre potencias. No se trata de profecías, sino de patrones observados repetidamente a lo largo de unos 500 años, especialmente en el ascenso y declive de los grandes imperios. Su marco teórico funciona en 3 niveles de ciclos, que están anidados unos dentro de otros. Ciclo de deuda a corto plazo, de 5 a 10 años. ¿Qué es? El ciclo económico clásico impulsado por el crédito y la política monetaria. ¿Cómo funciona? El crédito se expande, el gasto aumenta, suben los precios de los activos. Aparece inflación o exceso financiero. Los bancos centrales endurecen la política. Llega la recesión. La deuda se reduce o reestructura, comienza la recuperación. Idea clave. Las recesiones no son anomalías, son un mecanismo normal de limpieza del sistema. Ciclo de deuda a largo plazo de 50 a 75 años. ¿Qué es? Un ciclo mucho más amplio en el que la deuda crece durante décadas más rápido que los ingresos. ¿Cómo funciona? Largo periodo de endeudamiento creciente. Los tipos de interés se acercan a cero. La política monetaria pierde eficacia. Las autoridades recurren a emisión de dinero, monetización de la deuda, devaluación de la moneda. Aumenta la desigualdad. Crecen las tensiones sociales. Ejemplos históricos.
La Gran Depresión de los años 30. La economía global posterior a 2008. Etapas finales de grandes imperios. Idea clave. Estos ciclos suelen terminar con un reinicio del sistema monetario y crediticio, no con ajustes suaves. El gran ciclo de los imperios y del orden mundial, 250 años. Este es el núcleo del pensamiento histórico de Dalio. Las 8 etapas del gran ciclo. Dalio identifica una secuencia recurrente que siguen todas las grandes potencias. 1. Liderazgo fuerte y nuevo orden. Unidad interna. Baja deuda. Reglas claras. 2. Paz y prosperidad. Expansión del comercio. Innovación. Aumento de la productividad. 3. Expansión de la deuda. El crédito crece más rápido que los ingresos. Se forman burbujas financieras. 4. Aumento de la desigualdad. Se amplía la brecha de riqueza. Se debilita la cohesión social. 5. Conflicto interno. Polarización política. Populismo y radicalización. Pérdida de confianza en las instituciones. 6. Conflicto externo. Una potencia emergente desafía a la dominante. Guerras comerciales, tecnológicas o geopolíticas. 7. Crisis financiera y degradación monetaria. Emisión masiva de dinero. Pérdida de confianza en la moneda. Fuga de capitales. 8. Declive y reemplazo. El viejo orden se debilita. Surge una nueva potencia. Nace un nuevo orden mundial. Dalio subraya que el declive no suele ser repentino, sino gradual pero decisivo. Imperios analizados por Ray Dalio. Dalio aplica explícitamente este ciclo a Imperio holandés, siglos XVII y XVIII. Imperio británico, siglos XVIII, principios del XX. Imperio estadounidense, siglo XX, presente. China como potencia emergente, finales del siglo XX, presente. Cada uno siguió la misma secuencia, aunque con culturas y contextos distintos. Fuerzas clave que impulsan todos los ciclos. Dalio identifica 5 factores principales que determinan la trayectoria histórica. Deuda y dinero. Productividad e innovación. Orden político interno. Desigualdad económica y de valores. Competencia entre potencias. Cuando varios de estos factores se deterioran al mismo tiempo, la historia entra en una fase de transición peligrosa. Advertencia central de Dalio. Cuando se combinan alta deuda, tipos de interés bajos, grandes brechas de riqueza, conflicto interno y un rival externo en ascenso, se está en la fase final del gran ciclo. Dalio insiste en que estos momentos siempre parecen sin precedentes para quienes los viven, pero han ocurrido muchas veces antes. ¿Cómo se diferencia Dalio de otras teorías cíclicas? Comparación. Diferencia principal. Strauss-Howe. Dalio se centra en dinero, deuda y poder, no en generaciones. Kondratiev. Dalio integra política y geopolítica, no solo economía. Historia tradicional. Dalio cuantifica patrones con datos históricos. Resumen en un solo párrafo. Visión de Dalio. La historia avanza en ciclos de prosperidad, endeudamiento, desigualdad, conflicto, colapso monetario y renovación.
Porque los incentivos humanos, el dinero y el poder nunca cambian. Solo cambian los protagonistas. Capítulo 7. Comparación Dalio versus Strauss-Hau. Versus Kondratiev. 1. Visión de conjunto. Big Picture View. Enfoque central. Ray Dalio. Poder, deuda, dinero y orden mundial. Strauss-Hau. Generaciones y estado de ánimo social. Kondratiev. Innovación y crecimiento económico. Perspectiva. Dalio. Histórica, financiera y geopolítica. Strauss-Hau. Sociológica y cultural. Kondratiev. Económica y tecnológica. Escala. Dalio. Imperios y sistemas globales. Strauss-Hau. Sociedades nacionales, principalmente Estados Unidos/Occidente. Kondratiev. Economía global. Tipo de ciclos. Dalio. Multicapa, corto, largo, imperial. Strauss-Hau. Saeculum, virgulillas y estado de ánimo social. Kondratiev. Innovación y crecimiento económico. Perspectiva. Dalio. Histórica, financiera y geopolítica. Strauss-Hau. Sociológica y cultural. Kondratiev. Económica y tecnológica. Escala. Dalio. Imperios y sistemas globales. Strauss-Hau. Sociedades nacionales, principalmente Estados Unidos/Occidente. Kondratiev. Economía global. Tipo de ciclos. Dalio. Multicapa, corto, largo, imperial. Strauss-Hau. Saeculum, virgulilla de 80 a 90 años. Kondratiev. Ondas largas, virgulilla de 40 a 60 años. 2. Duración del ciclo y repetición. Modelo. Duración típica, que se repite. Dalio. 5, 10, 50, 75, 250 años. Acumulación de deuda, conflicto, transiciones de poder. Strauss-Hau. De 80 a 90 años. Estados de ánimo colectivos y crisis sociales. Kondratiev. De 40 a 60 años. Expansión y contracción económica. Motor principal del cambio histórico. Dalio. Deuda, dinero, desigualdad y rivalidad entre potencias. Strauss-Hau. Relevo generacional y memoria de crisis. Kondratiev. Innovación tecnológica y productividad. 3. Estructura interna de cada ciclo. Ray Dalio. El gran ciclo de los órdenes mundiales. 8 etapas. Nuevo liderazgo y nuevo orden. Paz y prosperidad. Expansión de la deuda. Aumento de la desigualdad. Conflicto interno. Conflicto externo. Crisis financiera y degradación de la moneda. Declive y reemplazo. 4. Strauss-Hau. Las 4 transiciones. Alto despertar, desenredo o crisis. Kondratiev. Ondas económicas largas. Expansión, desaceleración, crisis, recuperación. Impulsadas por grandes revoluciones tecnológicas. 5. El papel de la crisis. Dalio. Reinicio del dinero, la deuda y el poder global. Strauss-Hau. Reconstrucción social e institucional. Kondratiev.
ajuste económico y transición tecnológica. 6. Alcance histórico. Dalio. Imperios globales. Holandés, británico, estadounidense, chino. Strauss. Estados Unidos y sociedades occidentales. Kondratiev. Capitalismo global. 7. ¿Cómo encajan los modelos? Estos modelos no compiten, se superponen. Kondratiev explica el pulso económico. Strauss explica el estado de ánimo social. Dalio integra ambos en poder, dinero y orden mundial. Cuando una onda de Kondratiev alcanza su fase final, suele estar en marcha una cuarta transición de Strauss y el gran ciclo de Dalio entra en conflicto y transición. 8. Fortalezas y límites. Fortalezas. Dalio. Integra economía, política y geopolítica. Strauss explica el comportamiento social y generacional. Kondratiev vincula crecimiento con tecnología. Límites. Dalio. Menor profundidad cultural. Strauss más interpretativo. Kondratiev. Poca visión política. 9. Resúmenes en una frase. Dalio. La historia cambia cuando la deuda, la desigualdad y el poder se reinician. Strauss. La historia cambia cuando las generaciones olvidan la última crisis. Kondratiev. La historia cambia cuando la tecnología deja de impulsar el crecimiento. Síntesis final. En conjunto, estos tres modelos describen el mismo movimiento histórico desde ángulos distintos. La economía se mueve en ondas. La sociedad oscila entre orden y ruptura. El poder se desplaza entre imperios. Combinados, forman un mapa tridimensional del cambio histórico.
Capítulo 4. Ciclos históricos, líder por líder. A continuación, se presenta una superposición clara de los ciclos históricos, organizada líder por líder, utilizando los principales marcos teóricos reconocidos, sin añadir numerología ni interpretaciones especulativas. Se trata únicamente de modelos históricos ampliamente documentados, aplicados a líderes, guerras y acontecimientos reales. Ciclos generacionales de Strauss-Howe, de 80 a 90 años. Fuente: Teoría generacional de Strauss-Howe. Eras de crisis. Cuarto giro. Estas son las etapas en las que las instituciones colapsan y se reconstruyen, normalmente a través de guerras, crisis económicas profundas o transformaciones sistémicas. Era de crisis. Fechas aproximadas. Conflicto central. Líderes clave. Revolución Americana. 1775-1783. Guerra de Independencia. George Washington. Guerra Civil de Estados Unidos. 1861-1865. Unión versus Confederación. Abraham Lincoln. Gran Depresión / Segunda Guerra Mundial. 1929-1945. Colapso económico global y guerra mundial. Franklin D. Roosevelt. Winston Churchill. Crisis contemporánea. 2008-2030. Crisis financiera y desestabilización geopolítica. Barack Obama y Donald Trump. Según esta teoría, estas crisis tienden a repetirse aproximadamente cada de 80 a 90 años, formando el núcleo del ciclo Strauss-Howe. 2. Ciclo dinástico. China. Ascenso, apogeo y colapso. Fuente: Ciclo dinástico. Historiografía china. El ciclo dinástico describe un patrón recurrente de poder político. Fundación, prosperidad. Corrupción, colapso, sustitución. Este proceso se legitima históricamente mediante el concepto del mandato del cielo, según el cual una dinastía gobierna legítimamente mientras mantenga el orden moral y político. Principales dinastías y fases. Dinastía. Ascenso. Apogeo. Colapso. Qin. 221 a.C. Unificación imperial. 207 a.C. An. 202 a.C. Consolidación del imperio. 220 después de Cristo. Tang. 618. Edad de oro cultural. 907. Ming. 1368. Estabilidad y expansión. 1644. Qing. 1644. Máxima expansión territorial. 1912. Cada colapso fue interpretado históricamente como la pérdida del mandato del cielo, lo que justificó el surgimiento de una nueva dinastía. 3. Ondas de Kondratiev, de 45 a 60 años, ciclos económicos. Fuente: Onda de Kondratiev. Estas ondas describen ciclos económicos de largo plazo, estrechamente ligados a la innovación tecnológica, el crédito y la reorganización estructural de la economía. Onda. Período aproximado. Fuerza dominante. 1. 1780-1830. Vapor y textiles. 2. 1830-1880. Ferrocarriles y acero. 3. 1880-1940. Electrificación. 4. 1945-1975. Producción en masa.
5. 1980-2008. Tecnologías de la información. 6. Debatida. 2010 segundos-2030 segundos. IA y transición energética. Cada onda suele concluir con estrés financiero, crisis o reestructuración, a menudo coincidiendo con tensiones políticas o sociales. 4. Recurrencia histórica, sin ciclos fijos. Fuente. Recurrencia histórica. A diferencia de otras teorías, este enfoque no propone fechas exactas, sino estructuras que se repiten a lo largo del tiempo. Expansión, desigualdad, inestabilidad, conflicto, reajuste. Observado por pensadores como Polibio, Vico y Toynbee. Aplicado a la transición de la República Romana al Imperio. Revoluciones europeas. Patrones repetidos de inflación, guerra y reforma institucional. Este enfoque es estructural y comparativo, no cronológico. 5. ¿Cómo se alinean estos ciclos? Acontecimiento. Strauss-Howe, Kondratiev, recurrencia. Guerra civil, 1860. Crisis. Fase industrial tardía. Ruptura política. Segunda Guerra Mundial, 1939-45. Crisis. Final de la 3. Ahonda. Reajuste sistemático. Crisis financiera de 2008. Crisis emergente. Final de la 5. Ahonda. Crisis de deuda y legitimidad. Estos modelos son más herramientas analíticas, no leyes deterministas del devenir histórico. Advertencia clave. Estos ciclos son marcos interpretativos, no predicciones infalibles. Describen patrones observados retrospectivamente, no certezas sobre el futuro. Línea de tiempo unificada de los ciclos históricos. Esta es una línea de tiempo unificada que combina los principales marcos cíclicos, ciclos generacionales, Strauss-Howe, ondas económicas largas, Kondratiev, ciclos dinásticos, China, y recurrencia histórica. Todos alineados con fechas reales, líderes, guerras y grandes transformaciones sistémicas. No se presentan como predicciones, sino como patrones analíticos observados retrospectivamente. 1500-1750, Edad Moderna Temprana. Transiciones macrohistóricas. Recurrencia histórica. Ciclos europeos de prosperidad, inflación, desigualdad, rebelión, guerra, equilibrio, por ejemplo, del Renacimiento tardío a la Guerra de los 30 años. Líderes y acontecimientos representativos. Enrique VIII / Isabel I. Guerra de los 30 años, 1618-1648. Reestructuración religiosa y política de Europa. Luis XIV, 1643-1715. Apogeo del absolutismo estatal. Este periodo aún no encaja plenamente con los ciclos Strauss-Howe modernos, pero muestra claros patrones de recurrencia y reequilibrio. 1750-1849, Revolución Industrial y Revoluciones Atlánticas. Ondas de Kondratiev. 1.3 y segunda. Expansión económica ligada al vapor, los textiles y la industrialización temprana. Ciclos generacionales Strauss-Howe. Emergencia de grandes crisis fundacionales en el mundo angloamericano. Acontecimientos clave. Revolución Americana. 1775-1783. Crisis y fundación de un nuevo orden político. George Washington. Liderazgo de la República Constitucional. Revolución Francesa, 1789. Reestructuración radical del orden europeo.
1850-1914, consolidación nacional e industrialización. Onda de Kondratiev, tercera fase inicial. Expansión industrial, infraestructuras y capital. Strauchau, crisis de la Guerra Civil. Guerra Civil de Estados Unidos, 1861-1865. Ruptura y reconstrucción del Estado federal. Abraham Lincoln. Redefinición de la nación. Unificación de Alemania. Bismarck. Restauración Meiji, 1868. Modernización acelerada de Japón. 1914-1945, guerras mundiales y reordenamiento global. Transición de ondas de Kondratiev, tercera-cuarta. Movilización industrial masiva y colapso económico. Strauchau, gran crisis. Primera Guerra Mundial, 1914-1918. Gran Depresión, 1929. Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Culminación de una crisis sistémica. Líderes representativos. Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill, Joseph Stalin. Recurrencia histórica. Secuencia clásica de inflación. Desigualdad, conflicto, guerra, nuevo equilibrio. 1945-1984 posguerra. Alto y despertar. Onda de Kondratiev, cuarta. Producción en masa, crecimiento del consumo y estado de bienestar. Strauchau. Alto, 1945-1960 segundos. Instituciones fuertes y consenso social. Despertar, 1960 segundos-1980 segundos. Revoluciones culturales y cuestionamiento del orden. Rasgos del período. Guerra Fría y equilibrio bipolar. Movimientos por los derechos civiles y contracultura. 1985-2008, desintegración y revolución tecnológica. Onda de Kondratiev, quinta. Tecnologías de la información, globalización y finanzas avanzadas. Strauchau, desintegración. Aumento del individualismo. Debilitamiento de instituciones y cohesión social. Hechos clave. Caída de la URSS, 1991. Expansión acelerada de Internet y mercados globales. 2008, década de 2030. Crisis contemporánea. Transición de ondas de Kondratiev. Fase debatida posible nueva onda ligada a IEI, energías limpias y biotecnología. Strauchau, crisis. Crisis financiera global de 2008 como punto de inicio. Pandemias, tensiones geopolíticas y polarización política. Según esta teoría, esta etapa culminaría con una reconstrucción institucional. Patrones civilizatorios de largo plazo. Recurrencia histórica multisecular. Repetición de ciclos amplios de crecimiento, desigualdad, conflicto y reequilibrio a lo largo de siglos. China. Ciclo dinástico, superposición independiente. Yin Tangsong y Wan Mingqing hasta 1912. Cada dinastía sigue el patrón fundación, apogeo, decadencia, colapso. Resumen comparativo. Marco cíclico. Duración típica. Hitos representativos. Strauchau, Saeculum, de 80 a 90 años.
Revolución Americana. Guerra Civil Segunda, Guerra Mundial. Crisis 2008. Ondas de Kondratiev. De 40 a 60 años. Industrialización-producción en masa, era digital. Recurrencia histórica. De 150 a 200 años. Guerras, revoluciones y nuevos equilibrios. Ciclo dinástico, China. Siglos. Ascenso y caída de dinastías imperiales. Nota final. Estos modelos son herramientas analíticas, no leyes deterministas. Describen patrones del pasado, no predicciones exactas del futuro. Su valor reside en ayudar a interpretar grandes transiciones históricas. Capítulo 5. La respiración del tiempo. La historia no avanza como una flecha lanzada hacia el futuro. Avanza como un pulmón que se expande y se contrae, como un corazón que late, como un mar que conoce las mareas aunque ignore el nombre de los siglos. A veces creemos estar viviendo algo completamente nuevo, pero al mirar con atención descubrimos que los rostros cambian, no las fuerzas que los empujan. Desde la antigüedad, los seres humanos han intuido que el tiempo no es recto. Los griegos hablaron del kiklos, los chinos del mandato del cielo, los historiadores modernos de ciclos sociales, económicos y generacionales. Ninguno afirmó que la historia se repitiera de forma mecánica. Todos, sin embargo, reconocieron un ritmo. Las civilizaciones nacen con una energía fundacional. Hay orden, esperanza y cohesión. Las instituciones son jóvenes y fuertes, y el sacrificio colectivo parece razonable. En China, ese momento legitimaba a una nueva dinastía. En Occidente daba forma a repúblicas, imperios o estados nacionales. Es la fase del ascenso, cuando el poder parece justo y el futuro posible. Pero el tiempo avanza. La prosperidad se acumula, y con ella la desigualdad. Las instituciones que una vez protegieron comienzan a endurecerse. Aparece la corrupción, no siempre como maldad consciente, sino como rutina, como costumbre. La riqueza se concentra, la distancia entre gobernantes y gobernados crece y el orden empieza a crujir. En estas etapas surgen los despertares. Generaciones que no recuerdan la catástrofe fundacional cuestionan el sistema que heredaron. Reclaman sentido, justicia, identidad. La cultura se revela antes que la política. Las calles, las ideas y las conciencias se agitan. No buscan destruirlo todo, pero sí romper el molde. Luego llega la desintegración. El individuo se impone sobre lo colectivo. Las instituciones pierden legitimidad, aunque sigan funcionando. La economía se vuelve volátil, el crédito crece, la deuda se acumula, y el sistema parece fuerte solo porque aún no ha sido puesto a prueba. Es la calma tensa antes de la tormenta. Y finalmente, la crisis. Cada gran ciclo histórico culmina en una ruptura. A veces es una guerra civil, otras una guerra mundial, otras una gran depresión económica o una combinación de todas. La crisis no es solo destrucción, es decisión forzada. Lo que no pudo reformarse, se rompe. Lo que perdió legitimidad, cae. Lo que sobrevivió por inercia, se redefine. La historia moderna ofrece ejemplos claros. La Revolución Americana, la Guerra Civil de Estados Unidos, las guerras mundiales del siglo XX, la crisis financiera de 2008. Separadas por décadas, incluso por siglos, pero unidas por una lógica común. Cada una marca el final de un orden y el nacimiento de otro. Al mismo tiempo, la economía sigue su propio pulso. Las grandes innovaciones, el vapor, el ferrocarril, la electricidad, la producción en masa, la informática, empujan largos ciclos de expansión y contracción. Cuando la tecnología avanza más rápido que las estructuras sociales, se produce tensión. Cuando el crédito reemplaza la productividad, llega el ajuste. Estas ondas largas no dictan la política, pero la condicionan profundamente.
A mayor escala aún, la historia repite patrones más amplios. Prosperidad, inflación, desigualdad, rebelión, guerra, equilibrio. Europa los vivió una y otra vez. Roma los conoció. China los sistematizó en su ciclo dinástico. Occidente los redescubrió con nuevos nombres. Nada de esto significa que el futuro esté escrito. Los ciclos no son destinos inevitables, sino marcos de comprensión. Son mapas, no cadenas. Ayudan a entender por qué las sociedades parecen tropezar siempre con las mismas piedras, y por qué, tras cada caída, algo nuevo vuelve a levantarse. La historia no se repite, pero rima. Cambian los idiomas, las banderas y las tecnologías, pero las preguntas esenciales permanecen. ¿Cómo gobernar? ¿Cómo repartir? ¿Cómo dar sentido al poder y al sacrificio? Cada generación responde a su manera, creyendo que improvisa sin saber que danza sobre un compás antiguo. Y así el tiempo continúa respirando. Expansión y contracción, orden y caos, caída y reconstrucción. No como castigo, sino como recordatorio. Ninguna civilización es eterna, pero ninguna caída es el final absoluto. La historia no avanza en línea recta, avanza en espiral.